Permítame compartir en breve una verdad más de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con la verdad significa estar sediento de más verdades absolutas. Se abordará el tema ¿cómo imitar al invisible? Efesios capítulo 5 versículo 1 dice al texto en el nombre de Jesús: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y partimos de un cuestionamiento. Sabemos que Dios es invisible. ¿Cómo imitar a un Dios invisible? Es importante leer y reflexionar y oír con detalle cualquier frase o palabra que aparece en el contexto del lenguaje de Dios. Es por tal razón que el Señor nos cuestiona en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y da la respuesta, ¿por qué no pueden? Dice la Nueva Traducción Viviente, porque ni siquiera toleran oírme. Pablo, lleno del Espíritu Santo y guiado por la inspiración, deja una recomendación que debe hacerse un principio en la vida no solo de los santos de Éfeso, sino de todo cristiano, y es que seamos imitadores de Dios como hijos amados. La Nueva Traducción Viviente dice: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. La Biblia, refiriéndose a Dios de manera explícita en San Juan capítulo 4 versículo 24, plantea que Dios es espíritu, y como espíritu es invisible. Jesús mismo lo declara en Lucas 24:39, un espíritu no tiene carne ni huesos, significa que no posee materia y por ende es invisible, aunque puede ser percibida su presencia. Job capítulo 4 versículo 15 dice: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. En consecuencia, se puede afirmar con base bíblica que Dios, como espíritu en su divinidad, puede ser percibido y captada su gloriosa presencia, pero es invisible. No lo podemos observar, ya que dice la Escritura que todo aquel que vea a Dios irremisiblemente morirá, esto en cuanto a su divinidad. Efesios capítulo 4 versículos 3 y 4 refiere a la unidad del Espíritu, entre un cuerpo y un espíritu. Nótese que se refiere a la divinidad, porque habla del Espíritu con mayúscula, a Dios como Espíritu Santo, y esa unidad del Espíritu indica que es la unión perfecta entre la imagen visible de Dios, refiriéndose al tabernáculo de carne en el cual Dios mismo se manifestó y se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado. Veamos las bases bíblicas de esta afirmación, ya que queremos hablar como dice la Escritura, conforme a las palabras de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15, en la versión Dios habla hoy: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. La Vulgata dice: Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Y el salmista hizo referencia proféticamente al tabernáculo como la única esperanza para el hombre. Dice el Salmo 27, verso 5, porque Él, hablando de Dios en su divinidad como Espíritu Santo, me esconderá en su tabernáculo, dice, en el día del mal. Y Juan, escribiendo ya al final de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, da testimonio y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, refiriéndose a la iglesia, a la Nueva Jerusalén, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, no otro Dios ni otra persona de la deidad. Dice: y Dios mismo estará. Nótese que está en singular, no dice estarán. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Visto por la palabra que Dios tiene una imagen visible, siendo Cristo la imagen del Dios invisible,
y habiendo constatado por la Escritura que Dios tiene un tabernáculo, el cual es Cristo. Entonces, ahora sí se puede comprender el texto a que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 1 de Efesios capítulo 5 que leíamos al inicio. Pablo de manera muy sutil está diciendo a los de Éfeso y a todos los cristianos que leerían y leerán esta carta que la única manera de imitar a Dios es a través de observar su vida, su obra y ministerio como el Cristo, como Emmanuel o Dios con nosotros. Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, el rey, patriarca y profeta David da testimonio, afirma que Dios, con juramento, le juró que de su descendencia, en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a la naturaleza visible y por ende digna y perceptible a imitar, levantaría al Cristo. Esto es, su tabernáculo, su imagen visible, al que se refiere Juan en Apocalipsis, como lo acabamos de analizar. Y Romanos capítulo 1, versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero en el capítulo 9, versículo 5 del mismo libro de Romanos afirma, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y cierra con un amén. Es decir, no hay discusión, hay un solo Dios, y la Biblia dice que es Cristo. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, le aclara a los santos de Corintios, de manera que nosotros, de aquí en adelante, refiriéndose al periodo post-resurrección, que a nadie conocemos según la carne, esto haciendo también referencia a la manifestación del único Dios verdadero, y aún dice, si a Cristo conocimos según la carne, o sea, lo vimos como hombre, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que Él es Dios mismo manifestado en carne y por lo tanto ya no le conocerían como el Cordero de Dios o como el Redentor, pues había consumado la obra salvífica en el Calvario y ahora es contemplado como el Dios Todopoderoso. Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y el resto del capítulo lo presenta como el que es, el que era, el que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos, el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último, no queda espacio para otro, dice el Todopoderoso. Ya aclarada la interrogante, ¿quién es Dios para poder imitarlo? Pues Dios en su divinidad es espíritu invisible, pero ahora sí podemos comprender que es Cristo la imagen visible del Dios invisible, ese Dios que se manifestó y se hizo hombre. ¿Acaso hay algo imposible para Dios y es el Todopoderoso? No podemos dudar que haya podido presentarse como hombre, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Entonces, visto desde esta perspectiva, ¿cómo imitar al invisible? Y el verso 2 lo dice, andando en amor como también Cristo, o sea, Dios manifestado y hecho semejante a los hombres, pero sin pecado, nos amó. Pablo no está refiriéndose a que los cristianos deben inmolarse por sus consiervos para demostrar el amor, sino al hecho mismo que lo llevó a la cruz, que es lo que refirió a los Corintios en su primera carta en el capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo tampoco está desvirtuando el dar a los pobres, el ayudar a otros, sino está haciendo un énfasis en cuanto a lo que significa imitar el amor de Dios. Por eso lo imitable de Dios, lo que podemos observar a través de la palabra de nuestro Dios, es que imitemos ese amor. ¿Por qué? Dice Proverbios capítulo 10, versículo 12, que el amor cubrirá todas las faltas, pues quien ama, la mayor tendencia es a no cometer faltas contra su hermano o su prójimo y por supuesto a respetar a Dios.
Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ese ferviente amor, porque el amor cubre esa multitud de pecados. Es decir, si entre los santos existe un amor no fingido, sino real, refiriéndose al amor de Dios, ese amor intenso a Dios y por ende a su cuerpo, a la iglesia, y no me refiero a organizaciones, esa calidad de amor conlleva a que el creyente guarde, cumpla y obedezca lo establecido por el Señor. Esto es lo que planteó el mismo Señor allá en San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es tiempo de imitar el carácter de Cristo reflejado en y por su palabra nuevo testamentaria. Es cierto, existen hombres que hicieron la obra en su tiempo, en sus descendencias, pero ninguno de ellos es digno de imitar. El único a quien debemos imitar es a Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Y recuerda, para imitar al Dios invisible, reconoce a Jesús, el Cristo, como el Dios verdadero. Dice 1 Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna, refiriéndose a su humanidad, al tabernáculo, aquel que dice Juan capítulo 13, versículo 15, qué ejemplo nos ha dado, estilo de vida servil, visible, nos ha enseñado. Manténgase en contacto con la verdad. Tu conexión con Cristo es poder para imitar la imagen visible del Dios invisible, esto es a Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta una próxima edición, Dios mediante, su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.